Sujeto del derecho. Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de derechos y obligaciones. Esto es aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrojándole derechos y obligaciones. Para el derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas. Definición de persona. Persona es un término latino que tiene su equivalente en el griego y es prosopón, que hace referencia a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. De este modo, de acuerdo a la etimología, podríamos decir que persona, prosopón, significa personaje. La persona. En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que por sus características está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones, como las personas físicas, personas de existencia ideal o jurídicas, o persona gramatical. La persona y la subjetividad jurídica. La subjetividad jurídica es uno de los fundamentos del derecho moderno y ha venido afrontando diversos tipos de transformaciones. En efecto, es solo con la modernidad cuando podemos hablar de la existencia jurídica de entes abstractos a los cuales se les reconocen diversos derechos y obligaciones. Fases del concepto persona. Entre las fases se encuentran la fase prenatal, que es el embarazo, la infancia de 0 a 6 años de edad, la niñez de 6 a 12 años, la adolescencia de 12 a 20 años, la juventud de 20 a 25 años, la adultez de 25 a 60 años y la ancianidad de 60 años para adelante. Relación con el mundo. La relación que tienes con el mundo es la misma que debes tener contigo mismo. Aprender a ser generoso, pero sobre todo a conocer a tus carencias. Edifica con la sociedad. Seamos uno, solo así. Nuestro país e incluso tu propia familia podrá verse fortalecida para lograr un crecimiento armónico. Ordenamiento de la conducta. Para que el ser humano pueda vivir en sociedad, es necesario que su conducta sea regulada. Esto quiere decir que para una persona debe haber ciertas reglas para que su conducta no sea alterada y sea mal vista por la sociedad. Teorías que regulan el comportamiento humano. Las teorías cognitivas, las teorías conductistas, las teorías psicoanalíticas. Teorías de la regularidad normativa. Los juicios que constituyen el mundo normativo rigen la conducta del ser humano. Por ejemplo, las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y las normas de trato social. Teoría de la regularidad y normativa fáctica. Regularidad fáctica son actitudes repetitivas que realizamos de manera habitual y que no nos son impuestas. Esto quiere decir que son acciones que nosotros podemos hacer pero que no están determinadas. Regularidad normativa. Se constituye por las acciones que en caso de no cumplirlas nos hacemos acreedores de una sanción. Esto quiere decir que hay ciertas reglas que sí están determinadas, pero como nosotros no las cumplimos, podemos ser sancionados de alguna manera. Teoría del interés. Aquí hay muchos puntos que abarcar, como por ejemplo, los hombres procuran condiciones favorables a ellos mismos. Interés cooperativo o el interés competitivo. Teoría de la fuerza. Explica las regularidades normativas. Amenaza de una sanción en caso de no plegarse a las regularidades exigidas. Esto quiere decir que si nosotros no hacemos caso a alguna norma que se nos está dictada, podemos ser acreedores de una sanción hacia nosotros. Teoría de la costumbre. Cada individuo se encuentra con un orden social dado, que él no ha deseado ni creado, pero el cual se ve en la necesidad de conformarse. Los hombres se habitúan a actuar en sociedad de cierta manera. Esto quiere decir que una persona puede tener algún hábito que lo hace ante la sociedad. Es una costumbre que él mismo ha creado durante su vida. La filosofía y ética. Ética puede definirse como una rama de la filosofía que estudia la conducta moral debido a que realiza un minucioso análisis de la sociedad
y se establece cómo deberían actuar o comportarse los individuos que la conforman. Como por ejemplo, en la ética puede haber integridad, principios, moral, valor, honor, elección, conciencia, responsabilidad, justicia y qué es lo correcto y la honestidad. Filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Esto quiere decir que la filosofía nos da razones lógicas acerca de nuestra existencia, de cómo hemos ido evolucionando a lo largo de la vida, por ejemplo. Relación entre la ética y filosofía. Tanto la filosofía como la ética investigan las maneras de actuar de las personas, que los lleva a hacer eso, su conducta, ya que de esta manera se distinguirían sus aspectos relacionados con los valores, lo que permitía convivir como sociedad. Esto nos quiere decir que la ética y la filosofía nos dice cómo y el por qué nosotros podemos llegar a comportarnos de cierta manera ante la sociedad. Esto puede ser a través de las costumbres que tenga una persona. Ética del abogado. La vocación de abogado y la ética. La palabra vocación procede del latín vocare, que es llamar. La abogacía es una actividad y un grupo social al que pertenecen únicamente los profesionales de derecho, que se dedican habitualmente a brindar asesoramiento jurídico y postular justicia ante los tribunales. La ética profesional de un abogado. La palabra ética viene del griego ethos, cuyo significado es costumbre. La ética de un abogado son las diversas normas de conducta que rigen la profesión, aquellas que proporcionan la mejor manera de hacer el bien. Los mandamientos del abogado, en los cuales se ha construido una jurisprudencia en torno a las faltas que se deben corregir para evitar desprestigiar a los abogados en general. Esto nos quiere decir que un abogado debe seguir las reglas sin alterarlos de ninguna manera. La importancia de la enseñanza de la ética. La ética es muy importante porque los valores morales que se aprenden en las aulas son los que influyen en el comportamiento profesional. La educación superior supone el desarrollo total del individuo, en que a la formación profesional debe sumarse la formación humanística. El triángulo de la ética de un abogado. En el triángulo se encuentra como número 1 el autoestima. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma. 2. La responsabilidad. La responsabilidad profesional del abogado nace de la relación contractual con la parte a la que defiende, sea una persona o una empresa, y del deber de cumplir con esa misión de defensa con diligencia y guardando el deber de secreto profesional. Número 3. El respeto al cliente. El abogado debe prestar atención profesional personalmente a su cliente y abstenerse de hacerlo por intermedio de otro colega, aun tratándose de los socios de este profesional, salvo caso de impedimento justificado y aceptación expresa por parte del cliente.